Buenos días nuevamente a todos los estudiantes de la materia. Vamos a iniciar esta nuestra clase. Quiero comunicarles que para cualquier momento que puedan, ya pueden poner su asistencia en el Moodle. Ya está habilitada la asistencia. Y también está habilitado una carpeta que dice tarea virtual número 1, en el cual deben poner la tarea que era para hoy. Durante el periodo de la clase. Entonces pueden poner su tarea en un archivo PDF para que lo pongan en ese archivo preparado para esa tarea. Vamos a entrar a una nueva unidad hoy, que es las etapas en una carretera, ¿no? Cuando hablamos de una carretera, de las carreteras no nacen hoy y mañana se ejecutan. No es de esa manera, sino que aparece un proceso, aparece la idea, después esa idea se convierte en un perfil de proyecto, luego del perfil pasamos a ya elaborar el proyecto a diseño final. Después de elaborar y tener ya el documento técnico del diseño del proyecto, pasamos a la etapa de construcción, donde se construye la carretera, se ejecuta a partir del diseño final, hasta tener ya toda la carretera concluida. Y después de la etapa de conclusión de la carretera, pasamos a otra etapa donde se realiza el mantenimiento de esa carretera para mantener en las mejores condiciones que se está dejando al momento de inaugurar la obra. Entonces, son todos estos pasos por los que sigue una carretera a través del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a analizar una por una estas etapas de una carretera que son importantes cuando vemos la etapa de planeación. La etapa de planeación es donde aparece la idea de la carretera. ¿Quién creen que tiene que tener la idea de la carretera? La idea podrá nacer en el municipio de una comunidad, en una subgobernación de la comunidad, en la misma gobernación. Será parte de un plan que ya tiene el gobierno departamental sobre las carreteras, o simplemente es una necesidad de las comunidades de que hay que comunicarse entre comunidades o ir a la capital del departamento y tener una carretera para ir. De esa manera nace una idea. Una idea puede nacer en varias instancias, pero es una idea. Es lo primero que tiene que existir. Ahora las ideas hasta las hay en los políticos, ¿no? Son parte de los que buscan esas ideas porque pueden convencer al electorado a través de buenas ideas también en el tema vial. He escuchado a varios que están postulando a la gobernación de Tarija
que están ofreciendo la construcción de la segunda circunvalación de Tarija, ¿no? Entonces, está entre sus planes políticos una vía, una carretera, en este caso circundante a la ciudad, que va a servir como carretera periurbana, pero también es una carretera que nos va a conectar norte-sur, ¿no? Entonces, hasta una carretera nace con una idea. Cuando esa idea queremos consolidarla, necesitamos generar una factibilidad. Y cuando decimos factibilidad, estamos hablando de la posibilidad real de construir una carretera. Y esa posibilidad real se da por el tema técnico, por el tema económico, por el tema social y por el tema ambiental. Cuando decimos por el tema técnico, una carretera se va a poder construir si las condiciones de la topografía, de la geología, de la hidrología, de los tipos de la mecánica de suelos y la mecánica de rocas, son favorables a la construcción de una carretera. Entonces, no podemos construir por lugares que no, por alguna razón técnica, no es adecuado. Por ejemplo, problemas geológicos, ¿no? Si tenemos problemas geológicos, probablemente no sea buena idea construir una carretera porque tendríamos que tener muchos problemas posteriores, inclusive a la construcción. Para que vean cómo es un problema geológico, nosotros en Tarija tenemos un problema en Alarache, ¿no? Donde está el túnel de Alarache, o sea, es un problema geológico que se ha tenido que salvar con el túnel. O sea, ha sido necesidad de esa obra para salvar el problema geológico que hay ahí. Hay otros problemas geológicos menos fuertes y menos incidentes a la carretera en esa misma dirección, es decir, en la carretera Bermejo, donde en unos 2 lugares más tenemos problemas geológicos donde no se ha podido mantener estable el pavimento. Inclusive muchos meses anda ese pavimento con una especie de empedrado para pasar por ahí. Entonces, esos son los problemas técnicos. La geología, la topografía, la mecánica de suelos, o que sean problemas hidrológicos, zonas muy humedales, por ejemplo, pasar por un humedal que tiene problemas de humedad de material, y eso más bien es beneficioso para la parte agropecuaria, pero perjudicial para una construcción de una carretera, es una limitante, ¿no? Y además de eso, tenemos los problemas ambientales. Los problemas ambientales, desde que se ha creado la ley medioambiental 1333, es un aspecto que debe considerarse siempre para hacer una carretera. Es decir, hay que tener un permiso ambiental después de la categorización.
hay que hacer una ficha ambiental que nos permita habilitarnos para hacer una carretera. Entonces, en la etapa de planeación también se tiene que ver si es posible desde el punto de vista ambiental. En nuestro departamento no hemos tenido grandes problemas como ejemplo para el tema ambiental, aunque para parte de la carretera sí, quienes conocen la carretera Yacuiba, está una parte al llegar a Campo Pajoso, no está pavimentado, ¿no? Hay una parte que está de tierra y entre Caraparí y Campo Pajoso hay un pavimento rígido. Pero hay una parte que no ha sido pavimentada porque es de tierra actualmente. ¿Qué ha pasado? Ahí se tiene que hacer un túnel. Ya estaba diseñado el túnel, sino que en el momento que se construyó el pavimento, se terminó el dinero y no se pudo ejecutar el túnel. Entonces eso quedó para que en futuras gestiones del gobierno se concluya con el túnel, y apareció ahí el problema ambiental. Apareció que los comunarios del Ojo de Agua, se llama esa zona, que son una comunidad indígena, no aceptaron, porque el hacer el túnel significaba afectar su fuente de agua potable, y ellos manifestaron que no iban a permitir el túnel porque no se iban a quedar sin agua. Entonces resultó un problema ambiental, y como esta zona es una reserva ambiental, una reserva natural ambiental, está prohibido hacer carreteras en reservas naturales ambientales. Entonces, por esa razón no se pudo hacer hasta ahora. Les estoy hablando de esa carretera del 2002 más o menos, 2002 al 2005. Entonces estamos hablando de casi 15 años que ya tiene ese tramo y no se pudo concluir con el túnel. Cada año hay algunas reuniones al respecto, dicen que se va a hacer, se compromete a veces la ABC, pero no se llega a una ejecución tal. Esperemos que en los próximos años y se concluya con eso, porque es parte importante de la carretera al Chaco, ¿no? Después otros problemas graves no hemos tenido en las redes viales departamentales. A nivel nacional han debido escuchar frecuentemente los últimos años al tema el sillar en Cochabamba, entre Cochabamba y Santa Cruz. Es un tema que es geológico, entonces tiene un problema geológico en toda la zona y nunca puede estar bien esa carretera. Entonces, en estos momentos se está construyendo una variante que se supone va a resolver el problema definitivamente. Pero es un problema técnico por el cual no se puede. O temas ambientales que también se los ha conocido por radio y por televisión, es el tema del Tignis, ¿no? Que no se ha podido construir la carretera al Tignis porque es una reserva ambiental
y que según nuestra constitución estaría prohibido pasar por ahí con una carretera. Y hasta ahora no está resuelto el problema, pese a que en algún momento ya había inclusive el dinero a través de un préstamo financiado por un banco brasileño para la ejecución de esa obra. Entonces, tenemos que encontrar la factibilidad de poder hacer, considerando lo económico, lo técnico, lo ambiental y lo social. Lo social en el ámbito de que si hay interés de la comunidad por hacer esa carretera y están dispuestos a apoyar esa carretera. Generalmente ocurre que eso es positivo, porque rara es la comunidad que no quiere la carretera, ¿no? Porque sabe que la carretera es un bien común que va a favorecer a las comunidades. Pero hasta hace muchos años, esa factibilidad se la medía solo en indicadores económicos. ¿Y cuáles eran los indicadores económicos? Los indicadores económicos eran la tasa interna de retorno, que se llama TIR, el valor actual neto, que es el BAN, y la relación beneficio-costo, que es B sobre C, que eran los tres indicadores económicos que para realizar una construcción de una carretera debería mostrarse que sean positivos. Entonces, en la etapa de planeación, se tiene que demostrar que sí tiene los indicadores positivos. Eso era hasta hace unos 10 años, que todos los proyectos, no solo las carreteras, deberían mostrar indicadores económicos positivos. Pero en nuestro país eso era difícil, no era real, porque tener una tasa interna de retorno positiva quería decir nosotros en un tiempo determinado, en unos años determinados, íbamos a recuperar que se iba a gastar en la carretera. Eso en muchos, ¿no? En muchos casos y ya se han tenido que mentir en algunos proyectos de manera que se plantee cosas de ingresos económicos por alguna razón que no eran ciertos o no iban a ser ciertos a futuro. Pasó algo de ese tipo con la presa de San Jacinto. La presa de San Jacinto, para que se hizo con un préstamo extranjero, pero había que demostrar que tenga factibilidad económica. Como no la tenía, entonces en el proyecto se inventaron que con la presa iban a habilitar muchas hectáreas de terreno, más de 10.000 hectáreas de terreno, y en esas 10.000 hectáreas de terreno se iban a plantar rosas o distintas variedades de flores, y esas flores iban a ser exportadas al exterior y se iba a ver de esa manera iba a ser económica para la presa de San Jacinto. Ese era uno de los, bueno, tenía 3 componentes, pero ese era uno de los componentes.
que era mentira. O sea, nunca ha habido, se han habilitado más de 6.000 hectáreas de terreno, pero nunca se han plantado flores y nunca se ha exportado flores. Y hasta ahora no sé si recién estamos acabando de pagar, pero estamos ya en la última parte de los pagos de lo que ha sido la presa San Jacinto. Entonces así pasa con las carreteras también. Entonces deberíamos justificar económicamente que sí es factible. Pero como les decía, hace unos 10 años el Banco Mundial ha hecho un análisis de esta situación y en todos los países en desarrollo o estábamos mintiendo para conseguir el financiamiento para hacer las carreteras con los indicadores económicos o no habían esos indicadores, pero había necesidad de las carreteras. Y entonces ahí nacen 3 indicadores sociales, que es el BAN social, el TIR social y el beneficio costo social, donde intervienen otros factores, como por ejemplo la carretera no pavimentada tiene mucha contaminación con el polvo, y esa contaminación genera enfermedades y esas enfermedades generan muertos en todo el área de influencia de la carretera. Entonces, hacer una carretera pavimentada por ahí nos hace perder el polvo, ya no hay las enfermedades pulmonares y ya no hay los muertos. Entonces ya se convierte en un beneficio. Ese beneficio es puesto en valores económicos y se demuestra que hay un beneficio social importante haciendo la carretera. O el tiempo, cuando uno va en una carretera, por ejemplo, Tarija-Potosí se hacía en, qué sé yo, en más o menos 16 horas de viaje cuando era de tierra o ripio, y eso se ha convertido ahora en 6 horas de viaje. Entonces hemos ahorrado 10 horas de viaje. Y ese ahorro de tiempo, por la cantidad de pasajeros y carga que hay en ese trayecto, es un beneficio social. Entonces, eso se mide también para demostrar la factibilidad de la carretera. Entonces, en definitiva, en la etapa de planeación, tenemos la idea y tenemos que trabajar en la parte técnica, económica, social y ambiental para lograr la factibilidad en esos campos y demostrar que esa carretera que queremos construir es factible. Ese es el primer paso. Ahí termina esa etapa cuando conseguimos que la carretera es factible realizarla. Entonces, ese es el objetivo de la primera etapa, la factibilidad de la idea de hacer una carretera. Cuando terminamos eso, tenemos que pasar a la otra etapa, a la etapa del proyecto, donde es la elaboración del diseño final. Y en la etapa de proyecto es la etapa que tiene por objetivo la realización del diseño final del proyecto. Ese es el objetivo de esta etapa. Nos hacemos algunas preguntas que
que tienen que estar inicialmente contestadas antes de empezar a hacer el proyecto, el diseño final. ¿Qué institución administra la carretera? Entonces, por ejemplo, quiero hacer la carretera Tarija-Patcaya. ¿Quién me puede decir quién es la institución que administra Tarija-Patcaya? La ABC, ingeniero. La ABC. Ya hemos dicho que esa es parte de la ruta de la red fundamental porque es una carretera que va a un límite con otro país que es la Argentina. Si vamos a una carretera departamental que es, por ejemplo, el cruce del valle al valle, ¿no? La carretera que va a Bermejo tiene un cruce y de ahí entramos al valle, a la capital de la provincia de Uriondo, y esa está ahora también pavimentada. ¿Qué institución administra esa carretera? El cruce del valle al valle. ¿No es el SEDECA, ingeniero? Es el SEDECA. Entonces es departamental, ¿no? Es departamental. Y voy a darles otro ejemplo, por ejemplo, de San Lorenzo a Canasmoro. Alguien de ustedes conoce por lo menos San Lorenzo Canasmoro. ¿A quién pertenece? ¿Quién administra esa carretera? Esa es una carretera municipal. Entonces, le debe estar perteneciendo la administración al municipio de San Lorenzo, porque es parte de la red municipal. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos cuando queremos hacer un proyecto es qué institución administra la carretera y a dónde va a pertenecer esa carretera, si a la red fundamental, a la red departamental o a la red municipal. Y dependiendo a qué red pertenece, nos vamos a encontrar claramente cuál es la institución que administra la carretera. Entonces, si es la ABC, si es el SEDECA a nombre de la gobernación o es algún municipio a donde pertenece esa carretera. La segunda pregunta es si se elabora el diseño final por administración propia o por licitación. Entonces, hay dos formas de hacer el diseño final. Lo puede hacer la propia institución o lo puede licitar para que lo haga una empresa consultora. Entonces, eso dependerá de la entidad que administra la carretera y si estamos hablando de ejemplos, si quisiéramos hacer algo sobre la carretera Tarija-Patcaya, tendría que ser la ABC, ¿no? Si queremos hacer algo sobre la carretera Cruce del Valle al Valle, tendría que ser SEDECA a través de la gobernación. O si queremos hacer algo entre Tarija y Canasmoro, tiene que ser el municipio de San Lorenzo que
se encargue de elaborar ese diseño final. Entonces, dependiendo de la capacidad económica y de la capacidad técnica que tienen las instituciones y de su forma operativa, decidirán si ese diseño final van a hacerlo a través de su propio personal, quien va a elaborar, o van a licitar eso para que lo haga una empresa consultora a través de un contrato, ¿no? En el caso de la red fundamental, ya hemos dicho que eso lo hace siempre por contrato. O sea, a veces no tiene gente para hacer proyectos de carreteras. No lo hacen. Entonces, ellos contratan una empresa consultora que se ocupa de realizar el diseño de la carretera. La gobernación, a través de SEDECA, en algunos casos, en la mayoría de los casos, sí hace los estudios porque tiene personal, tiene topografía, tiene suelos, tiene ingenieros, tiene todo el personal para poder hacer los proyectos de carreteras de la red departamental. Entonces, puede realizar el SEDECA los propios proyectos de diseño final. Y los municipios, en algunos casos, tienen gente técnica, en otros no, pero ellos no licitan a empresas solo en aquellos casos que son ayudados por otras instancias. Les comentaba que los organismos gubernamentales y no gubernamentales podían ayudar a realizar a elaborar los diseños o, en su caso, correr con los gastos económicos de un diseño de una carretera. Entonces, por ejemplo, por decir algo, San Lorenzo Canasmoro, si el municipio de San Lorenzo no tiene la capacidad económica para hacer eso, puede acudir al FPS y el FPS lanzar una licitación para que un consultor haga ese diseño, ¿no? De esa forma también operan los municipios. Entonces, también tiene que estar esa pregunta contestada, y tenemos que saber si la elaboración va a ser por administración propia o va a ser por licitación. Es importante saber cuánto es el costo de un proyecto a diseño final, o por lo menos una idea, porque para decir la institución tiene capacidad o no tiene capacidad, ¿cuánto cuesta normalmente hacer un diseño, ¿no? Entonces, unos valores muy generales, no tan específicos para las carreteras, es pensar en que una carretera tiene un costo de construcción de $1 millón por kilómetro. Entonces, cada kilómetro de carretera pavimentada cuesta $1 millón. ¿Y cuánto cuesta el diseño? Normalmente cuesta del 3 al 5%
de ese costo. Entonces vamos a poner pluma y cuesta más o menos 210,000 bolivianos la elaboración por kilómetro de ese proyecto. Entonces, si quiero hacer 5 kilómetros, me cuesta 1.000.000 de bolivianos, aproximadamente. Entonces, tiene la capacidad económica la institución para cubrir ese costo, porque ese costo sí lo tiene que pagar, sea al consultor o sea una empresa consultora. Y si no, lo tiene que hacer por administración propia para gastar, no va a gastar eso, sino va a gastar lo que le tiene gastos comunes de su personal, ¿no? Y si tiene el personal suficiente, lo va a hacer. En el caso de los SEDECAS, sí lo pueden hacer por administración propia porque tienen el personal, tienen al topógrafo, tienen al dibujante, tienen al laboratorio de suelos, o sea, pueden hacerlo. Pero en los municipios eso es más difícil porque no tienen esa infraestructura ni tienen tampoco el personal adecuado para hacer los diseños finales de carreteras. Entonces, también tiene que estar claro ese costo, quién lo va a cubrir y cuánto significa ese costo para que sepa el municipio, sepa la gobernación o sepa la ABC cuánto cuesta ese. Ingeniero, Adelante. disculpe, ¿dijo $1.000.000 o 1.000.000 de bolivianos? $1.000.000. Estamos hablando de una carretera pavimentada, ¿no? Pavimentada, sí. Gracias. Y una cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere para elaborar un proyecto de diseño final? ¿Un mes? ¿10 meses? ¿Años? ¿Cuánto? Entonces, también hay parámetros de referencia que, dependiendo de la magnitud de proyectos, del kilometraje, que no son menores a los 3 meses, pero tampoco son mayores a los 8 o 9 meses de realización de un proyecto de diseño final de carretera. Entonces, más o menos en ese rango de tiempo está la elaboración de un diseño de carretera. Obviamente que esto variará el tiempo si es que lo va a hacer una empresa consultora, si lo va a hacer por administración propia del SEDECA, que tal vez tenga mayor tiempo de realización, ¿no? La que menor tiempo de realización va a tener es una empresa, porque una empresa hace contrataciones de técnicos, de profesionales, de instalaciones, inclusive oficina, etcétera, y necesita, toda empresa consultora es una empresa de lucro, o sea, hace para ganar, para tener un beneficio económico. Entonces, para tener ese beneficio económico, hay que hacerlo en el menor tiempo, tener los menores gastos y cumplir con el objetivo para lo que nos han contratado, ¿no? Entonces, es un poco variable el tiempo, pero están en esos márgenes, ¿no? Entre 3 y 9, 10 meses de elaboración de un diseño final. Entonces, esas preguntas básicas
son las primeras que nos hacemos en esta segunda, que es la etapa del proyecto. En esta etapa tenemos varios componentes. Un proyecto de carretera no es eminentemente técnico. Es también económico, es social y es ambiental. O sea, un documento de diseño final de una carretera tiene muchos volúmenes y varios de esos no son solamente técnicos. Son económicos, sociales, ambientales. Estos tres componentes, el económico, el social y el ambiental, solo quiero que lo sepan de referencia que un proyecto de diseño de una carretera no lo va a hacer un ingeniero civil solamente, sino tiene que haber un equipo multidisciplinario donde haya un economista, donde haya un licenciado social, donde haya ingenieros ambientales, ¿no? Que tienen que hacer su parte para demostrar la parte económica, la parte social y la parte ambiental de la carretera. Entonces, no vamos a hablar de estos componentes, pero sí estamos convencidos de que los hay en el diseño final del proyecto. Estos componentes lo vamos a dejar para que hagan los que corresponden, terminadas con profesionales especializados. Es decir, si en este momento preguntamos a un ingeniero civil si sabe determinar la tasa interna de retorno de un proyecto de carretera, probablemente no lo sabe. Es lo mismo que les preguntaría a ustedes si tienen la capacidad de sacar el beneficio-costo de un proyecto de carretera. Hasta ahora no les han enseñado eso, ni les vamos a enseñar, ¿no? Si les preguntamos en el área social cuáles son las afectaciones y las pérdidas de terrenos e inmuebles en el trazo de la carretera, ustedes no saben ni cómo van a obtener esa información, qué tienen que hacer o ir a hacer las encuestas, la comunicación con las familias aledañas a la carretera, cuantificar sus inmuebles, sus terrenos. Es un tema social. Y en el tema ambiental, si queremos saber cuáles son los efectos ambientales y los parámetros ambientales que se afectan en la zona por la producción de materiales, el efecto contaminante que va a tener la maquinaria, qué se va a hacer con la basura que genere la construcción de esa carretera, dónde se va a llevar esa basura, son temas ambientales, ¿no? Que lo tiene que estudiar el ingeniero ambiental para el diseño final de la carretera. Entonces, nos vamos a quedar con el conocimiento de que hay esos tres componentes, económico, social y ambiental, pero no vamos a entrar en detalle de eso, porque no nos interesa. No hay ningún ingeniero formado en estos componentes. Si los conocemos, si entramos en
en debate interdisciplinario al hacer el diseño final, pero no hacemos más. O sea, hay otros profesionales que se encargan de eso. En cambio, nosotros, los ingenieros civiles, estamos inmersos en el componente técnico. El componente técnico va desde la topografía, la mecánica de suelos, la hidrología, el tráfico, el diseño geométrico, el diseño del pavimento, el diseño de estructuras, si va a haber puentes, muros, el diseño de la señalización y semáforos o señalización de la carretera horizontal y vertical, todos los elementos técnicos, el drenaje, todos los elementos técnicos están a cargo de los ingenieros. No de un solo ingeniero, dependiendo de la magnitud de la carretera, puede haber un grupo de ingenieros especialistas que tienen que participar en el diseño final de una carretera. Entonces, en ese componente técnico, para que se den cuenta que hay muchas cosas por diseñar y por preparar, este semestre solamente nos estamos dedicando a enseñarles una parte de este componente técnico, que es la parte del diseño geométrico de la carretera. No es la única parte necesaria, pero es una parte importante. Entonces sí tiene que haber ya topografía, ya un estudio geotécnico o de la mecánica de suelos. Sí tiene que haber una hidrología de la zona y sí tiene que haber tráfico. Tal vez todas las han estudiado, ya han estudiado topografía, ya han estudiado mecánica de suelos, ya han estudiado hidrología, entonces ya tienen los conocimientos para esos componentes. Todavía no han estudiado tráfico ustedes, quienes lleven la mención seguramente van a llevar la materia de ingeniería de tráfico y van a estar también preparados. Y en la etapa de diseños y están en ese proceso, en este nivel, están aprendiendo a diseñar geométricamente a la carretera. En el siguiente semestre aprenderán al diseño del pavimento de una carretera. Aprenderemos al diseño de obras de drenaje de la carretera. Y en ingeniería de tráfico aprenderán al diseño de señales horizontales y verticales de la carretera. Es decir, sí van a tener los elementos para hacer el diseño final de una carretera, pero que ahora lo estamos viendo en este semestre solo en el componente del diseño geométrico, que es solo una parte. Entonces, en esta etapa, el objetivo es obtener el documento final del diseño con toda la memoria de cálculo, todos los cómputos métricos, todas las especificaciones, toda la parte de precios unitarios y presupuesto y todos los planos. Ese es el objetivo técnico de un diseño final. Entonces, sobre ese
objetivo es que vamos en esta etapa del proyecto. Estructuralmente, o sea, la estructura que tiene este diseño final está apuntado en esta diapositiva. Es decir, hay estudios previos que son topográfico, geotécnico, hidrológico, geológico, de tráfico, que son los primeros estudios antes de hacer diseño. No puedo hacer diseño sin topografía. No puedo hacer diseño estructural sin la geotecnia. No puedo hacer diseño de drenaje sin la hidrología. Los estudios geológicos son importantes, sobre todo para identificar si tenemos o no tenemos problemas geológicos en ese trazo que estamos diseñando de la carretera. Y después están los diseños, el diseño geométrico, el diseño estructural, el diseño de drenaje, el diseño de estructuras, los diseños complementarios. Y lo he puesto acá con el color rojo intencionalmente porque es en la parte que estamos en esta materia, es en la parte geométrica. Pero como verán, es solo una parte del diseño final de una carretera, ¿no? Es solo una parte. Y para complementar todos los estudios y diseños, habrán cómputos, precios unitarios, presupuesto, especificaciones y planos. Además de todos estos estudios y diseños, hay todos estos otros componentes que también se los tiene que ejecutar en esta etapa del proyecto o diseño final de la carretera. Entonces, esto es una parte que es donde más vamos a participar y donde está la responsabilidad del diseño final en el campo de los ingenieros civiles. Ahora, normalmente, si bien el ingeniero civil tiene todos estos componentes y conocimientos estudiados en su carrera, ya en la práctica, en la realidad, cuando se está haciendo proyectos de carreteras a nivel de escala muy grande, es decir, hablar de 50 kilómetros de carretera y en la red fundamental, puede tener mayores exigencias y requiere de experiencia en los profesionales. Entonces, hay gente ya que tiene experiencia en cada campo, en el campo topográfico, en el campo geotécnico, en el campo hidrológico, en el campo geológico, en el de tráfico, en el diseño geométrico, en el estructural, en el de drenaje, en el de estructuras y en los complementarios. O sea, no es una sola persona que hace todo esto. Es un grupo de gente que se encarga de hacer todos estos componentes. Y mientras más es la experiencia de los ingenieros civiles apegados a alguna de estas áreas, más posibilidades podrá representar en los proyectos y menos problemas podremos tener al momento de ejecutar esas obras, ¿no? Entonces,
por eso es importante. Pero sí tenemos que tener los conocimientos suficientes, porque en este momento ustedes están siendo formados como ingenieros civiles. Nadie todavía ha elegido la mención para ser más o menos especialista en las áreas de vías de comunicación, en carreteras, y menos todavía ahora tenemos a un estudiante especialista en diseño geométrico. No, estamos formándole totalmente al ingeniero civil para que tenga conocimiento de todos estos elementos que van a servir para el diseño de una carretera. Entonces, ustedes ya tienen elementos suficientes de topografía, sí saben cómo se hace un levantamiento topográfico, sí saben cómo se determinan las curvas de nivel, sí saben cómo se hace una nivelación, sí saben cómo se consiguen los BMs y se corrigen los BMs, todo eso sí lo saben. En la parte geotécnica sí saben de cómo se toman las muestras de materiales en el terreno, qué ensayo se hace para saber para caracterizar al terreno y saber qué tipo de material es. Entonces saben de la granulometría, saben del límite líquido, saben de la compactación, saben del CBR, entonces sí tienen conocimientos geotécnicos. En hidrología han estudiado cómo se determina cómo se toma los datos de precipitación máxima diaria y con los datos de máxima precipitación diaria, cómo obtenemos las intensidades de precipitación, que es la que nos interesa para el dimensionamiento de las obras de drenaje. Entonces sí tenemos también información hidrológica como ingenieros civiles. En lo geológico tal vez sabemos menos, ¿no? Hemos debido llevar algo en materiales de construcción, pero no tenemos una materia de geología, ¿no? No. Entonces hay ingenieros geólogos en Bolivia y hay ingenieros mineros que llevan una alta geología. Entonces son ellos los que son los especialistas que contratamos en la época del diseño de la carretera. Y el tráfico también lo van a saber los que eligen la mención de vías de comunicación. Entonces van a saber cómo se determina el volumen de tráfico, la velocidad del tráfico, que son parámetros que nos interesan en el diseño de la carretera. Y sobre los diseños es lo que estamos empezando ahora y seguramente en el transcurso de los semestres que les faltan vamos a poder desarrollar todos los conocimientos para la parte geométrica, para la parte de pavimentos, para la parte de drenaje, para la parte de puentes y muros de contención, para la parte de señalización y semáforos, señalización solamente. O sea, vamos a darles los elementos para que el ingeniero civil sí conozca, pero el ser especialista va a venir con el tiempo, cuando estén desarrollándose como ingenieros. Y seguramente a algunos les gustará más los asfaltos, a algunos más les gustará el drenaje, o a algunos más les gustará el diseño geométrico. Es decir, es conveniente un criterio muy personal mío y por la experiencia vivida en el campo de la consultoría en carreteras,
es conveniente que el ingeniero civil sea especialista, o sea, que se dedique a tener los conocimientos sobre un área específica. Los ingenieros generalistas, o sea, es decir, que saben de todo, yo digo en palabras vulgares, creen que son generalistas, pero creen saber de todo y al final no saben nada, ¿no? Porque es tan amplia la ingeniería civil que es difícil ser especialista en todo. No hay. En la práctica no hay un especialista en todo. Entonces, sí tenemos que pensar desde ahora en tratar de especializarnos en algo, en alguna área, porque también eso da oportunidades de trabajo, ¿no? Para contratar el personal, tanto para diseño y construcción de carreteras, se contratan ingenieros generalistas, o sea, para ponerlos de inspectores en drenaje, inspectores en suelos, inspectores en producción de material, en capa base, en cualquier elemento de la carretera. Pero para diseñar y revisar la parte de diseño y hacer las indicaciones a la parte ejecutora de la obra, tienen que ser especialistas. Y por eso, en algún momento vamos a ver cómo es una licitación de la ABC para una consultoría de carretera, y ahí piden una serie de especialistas en cada área, ¿no? Y entonces es la tendencia que tenemos que tener a través del tiempo. Tenemos que pensar en ser especialistas en alguna área. Bueno, y con esto prácticamente terminamos la parte de esta etapa a la cual nos vamos a dedicar, como aquí está marcada con rojo, a la parte geométrica de la siguiente unidad, ¿no? Nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte geométrica de las carreteras. En la siguiente etapa, que es en la etapa de la construcción de la carretera, no hay una materia que diga construcción de carreteras, ¿no? No hay una materia que van a llevar construcción de carreteras. No lo hay tampoco en ninguna universidad, ni en la mayoría de las carreras de ingeniería civil. En algunos países sí hay esta materia, pero en la mayoría no, porque es difícil formar a un profesional en una materia todo lo de construcción de carreteras. Prácticamente es imposible. Entonces, vamos a dejar esta para hablar completamente de la etapa de la construcción para la próxima clase, donde vamos a ver la etapa de la construcción y la etapa de la conservación o mantenimiento, que son áreas donde no los formamos completamente, pero les damos los conocimientos suficientes. Pero quien les va a dar la mayor amplitud en construcción es la experiencia que ustedes se desarrollen cuando sean profesionales. Entonces, por el momento, nos vamos a quedar con los conocimientos que les damos y vamos a analizar qué se lleva en construcción
o qué se desarrolla en construcción de una carretera, ¿no? Vamos a quedarnos en este subtítulo. No sé si tienen algunas preguntas para aclararles y para complementar lo que hemos visto de las dos etapas anteriores, la etapa de planeación y la etapa de diseño final. Si hay algo más que quieren que se les convoque, no ha quedado claro, tienen la palabra.